Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la instrucción dinámica en entornos digitales. Estamos dentro de esta serie de webinars hablando sobre la transformación de la educación en la nueva era digital y suena todo muy bonito, muy bien. Solo diría yo que no lo hicimos por voluntad. En gran parte ha sido pues obligado por las circunstancias. Desafortunadamente no estamos hablando de educación online propiamente dicha, porque la educación online conlleva un diseño instruccional particular, intenso, que generalmente le toma de 4 a 6 meses lograr tener un curso terminado de unas, ¿qué le digo yo? De unas 8, 12 horas. Entonces, es un trabajo muy grande y en este momento lo que estamos haciendo es un trabajo de emergencia, un trabajo de emergencia para lograr salir. El tiempo se nos acaba y va a dejar de ser emergencia y va a empezar a ser nuestra nueva realidad. Estamos en una transición y por eso en esa transición estamos hablando de cómo podemos transformar la educación. Mi nombre es Solángel Corpeño y trabajo principalmente en formación docente. He trabajado en educación la mayor parte de mi vida profesional y pues es un gusto estar compartiendo con ustedes. Mi experiencia ha sido principalmente en educación superior y, y hoy vamos a estar hablando sobre la instrucción dinámica. Entonces, en este momento estoy esperando si alguno tiene alguna pregunta para que la pongan en la sección de preguntas o si Sandra, si a mis colegas de Unitex hay alguien que ha puesto algo en el chat de algo que quisieran recuperar, que recuperemos de lo que se han hecho en estos 2 días en los webinars, que nos puedan compartir, pues quisiera comenzar por ahí, comenzar por saber si alguien tiene alguna conclusión a la que ha llegado hasta ahora o si tiene alguna reflexión a la que ha llegado hasta ahora, producto de las 2 webinars que ya pasaron o expectativas de este que va a comenzar ahora. Hola, hay dos comentarios, Sol. No sé si usted logra verlo en su bandeja de Es que no me preguntas. sale, en el chat no me sale ni en las preguntas, no. Ok, en este momento le leo. Uh -huh. Dice Cintia Cano, saludos estimada Solange. Dice acerca de la cámara, es una clase práctica, es necesario que esté habilitada por lo mismo en este caso. Supongo que estás hablando, Cintia, antes que nada, un gusto de saludarte. Con Cintia nos conocemos de hace tiempo. Sí, lo ideal es que esté encendida la cámara, por lo menos la del instructor o docente. Hay una fineza en nuestra comunicación facial y en lo que podemos transferir con las manos, con tus ademanes, que para una clase práctica o clase interactiva, una clase dinámica, hace necesaria la cámara. Si no tuviéramos la cámara, tenemos que recurrir entonces a que los recursos que tenemos sean muy expresivos y no tan planos, que esa mediación que harías con tu voz, que harías con tus ademanes, la haga el recurso que estás incluyendo, entonces que tenga como progresiones o que tenga cierta animación y no sea tan estática, Cintia. Hay una ¿Tenía pregunta, otra, Sandra? sí, dice, no es educación virtual, no es blended, no es online. ¿Qué tipo de educación es? Gracias por su pregunta. Esta es educación remota de emergencia. Hay un artículo que salió probablemente en marzo o abril de este año, con que usted busque en Google educación remota de emergencia, va a encontrar versiones en todos los idiomas porque ha tocado el punto específico de qué es en lo que estamos en este momento, que es una educación remota de emergencia, porque no hemos tenido el tiempo de hacer todo el diseño instruccional requerido. Entonces, yo creo que va a terminar siendo un artículo seminal sobre el tema, porque no se había dado antes que en todo el mundo se requiriera recurrir al medio digital electrónico para dar clases en todos los niveles. En español, el término lo han resumido como ERDE, educación remota. La D la dicen como le hicieron mayúscula y emergencia. En inglés le llaman ERT,
Emergency Remote Teaching. Y en cualquiera de los dos encuentra el artículo, es muy bueno, y a raíz de ese artículo se ha ido escribiendo más. Entonces ahí lo pueden encontrar, se los recomiendo. Y van a notar ustedes que muchas de las presentaciones y lo que estamos hablando ahora se basa en ese artículo. Dice otra pregunta, Juanita Mercedes Zavala pregunta, anteriormente había solicitado se nos pueda brindar sugerencias para lograr y mantener la atención de los estudiantes, especialmente en los niveles de preescolar y básica 1 y 2. Gracias, gracias por la pregunta, es muy relevante y voy a mantener su pregunta en mente cuando estemos hablando. Me apoyaré de ustedes también, ya que tenemos personas con mucha experiencia en los niveles prebásica y preescolar, básica, y vamos armándolo. Si quieren, vamos armándolo entre nosotros, ya que sabemos que el span de atención es más corto, sabemos que no tienen muchas experiencias previas de las cuales apoyarse para saber cómo manejar esto, y lo que sí sabemos es que por naturaleza la exploración es una de las características principales que tenemos a esa edad. Entonces, mi recomendación sería de la exploración, para buscar experiencias que permitan exploración. Bueno, gracias por sus preguntas de inicio. Estamos enmarcados en la enseñanza remota de emergencia, como hablábamos, para lograr interacción. Si queremos tener actividades sincrónicas, enlazando con lo que preguntaba Cintia, si queremos tener actividades sincrónicas, lo ideal es que sí uno pueda ver la imagen de la persona, la cámara, que se pueda compartir. Hay condiciones, y enlazo con una pregunta que también era de lunes, ¿qué pasa con estudiantes que no tienen un acceso a un ancho de banda que les permita ver la cámara? ¿Qué pasa con estudiantes que no tienen ni siquiera acceso para verlo en vivo? Por eso, en muchos de los lineamientos que se están dando actualmente, recomiendan que se graben las clases, que se graben las sesiones y queden disponibles en un repositorio que permita al que no lo pudo ver en vivo porque la calidad de su internet no lo permitía, que lo pudiera bajar, que lo pudiera descargar. Y les decía yo que yo particularmente pienso que deberíamos de rescatar muchas de las prácticas de educación a distancia tradicional y probablemente empezar a grabar USBs o a hacer accesible estos contenidos o estas actividades para el que no tiene internet pudiera tenerlo por lo menos de manera asincrónica y no conectada a internet. Tenemos que buscar la forma y hacer la realidad. Pienso en áreas rurales también hay varias iniciativas que están pensando en cómo lograr llegar y mantener la actividad en áreas rurales, escuelas públicas, de lugares muy apartados. Y yo estaba haciendo la propuesta que en una de esas pudiera UNICEF aliarse con la Coca-Cola o con la Sula y que en sus camiones repartidores llegaran los materiales hasta las pulperías de esa zona para que esos materiales estuvieran disponibles y nos apoyáramos de la televisión, de la televisión educativa o temas así. Lo que vamos a hablar ahora sí está enfocado como si estamos hablando de la gran población, en la del centro, no en el extremo del que tiene un internet con fibra óptica y una MacBook Pro por alumno, ni para el estudiante que no tiene acceso a internet y no tiene dispositivos. Sí quisiera contextualizarlo así. Y lo que estamos haciendo hoy va a ser retomar lo clásico de instrucción dinámica y ver cómo lo adaptamos a la educación, al medio digital en el que vamos a estar trabajando. Entonces, gracias por sus preguntas, por la contextualización. Hoy tenemos dos objetivos: explorar esas características del docente dinámico y un segundo de identificar alternativas en entornos digitales para actividades de aprendizaje dinámico. Vamos a estar explorando qué alternativas son las que están, partiendo de una pregunta que es: ¿de dónde obtienen sus conocimientos y aprendizaje los estudiantes en general?
Vamos a hablar de las características del docente dinámico, las bases para la instrucción dinámica y actividades online que se puedan realizar. Entonces, sin más, comencemos con la pregunta. ¿De dónde obtienen sus conocimientos y aprendizaje los estudiantes? Sandra, yo creo que hoy la vamos a hacer, que nos esté interpretando bastante. Muchas gracias por su disposición y por su apoyo, Sandra. Si pudiera, yo ahorita le pediría a todos que le dieran un aplauso a Sandra, mi compañera de Unitec, que nos está apoyando, leyendo el chat y pasándola. Y hoy sí no se me va a olvidar también hacer la observación. Estamos en un evento que es en vivo, que yo estoy desde mi casa, traté de tener todas las condiciones, cargada la laptop, tener el internet del teléfono al lado, por si acaso se llegara a cortar la electricidad, está lloviendo, o si fallara el internet, esperemos que no, pero si yo desaparezco en algún momento, sepan que estoy haciendo todo lo posible para volverme a conectar. Igual si ustedes perdieran conexión en algún momento, no pasa nada, vuélvase a conectar. Entonces, Sandra, un aplauso para usted y le quisiera pedir si tenemos respuestas a la pregunta de dónde obtienen sus conocimientos y aprendizaje los estudiantes. Estamos en un salón de clase. De la experiencia que se genera en la escuela, dice Cintia Isabel Cano. De la experiencia que se genera en la escuela. Gracias, Cintia. Y de ahí me voy a agarrar porque dices en la escuela, no solamente de lo que está pasando en el salón de clase, no solamente de lo que el profesor diseñó, sino también de lo que pasa en la cafetería, de lo que pasa en la biblioteca, de lo que pasa en la cancha, de lo que pasa en el bus, de lo que pasa en la parada de bus mientras están esperando que llegue. Nuestros estudiantes, y todos lo sabemos, obtienen sus conocimientos y aprendizaje de toda su vida, desde que abren los ojos hasta que se duermen, e incluso mientras están soñando, los conocimientos se están generando y se están enlazando, se están creando esas conexiones. Un docente dinámico aprovecha eso y toma esos insumos, esos conocimientos que el estudiante está tomando para enlazarlos con los conocimientos que queremos nosotros promover. En ese sentido, cuando estamos hablando de instrucción dinámica online, sabemos que hay diferentes estímulos o lugares donde nuestros estudiantes están recibiendo conocimientos. Yo les hablaba la vez pasada de tutoriales en YouTube y es algo que existe, pero también en los programas de televisión hay uno que se llama Teen Titans Go, que son como unos superhéroes cuando eran teenagers y se exploran tienen diferentes aventuras y en algunas hablan sobre las finanzas, algunas hablan sobre cómo funciona el mercado de bienes raíces, hablan de temas que son serios y formales, pero en forma de caricatura. Un profesor dinámico reconoce que esa es la vida que está viviendo un estudiante, a eso es a lo que está expuesto y lo aprovecha para integrarlo en lo que va a enseñar. ¿Hay alguna otra, Sandra? La mayoría comentan en el entorno, en su casa, en la calle, o sea, varias coinciden con el entorno. Ok, coincidimos entonces con el entorno, con la calle, o sea, no solo en la escuela es donde están aprendiendo y nosotros como docentes dinámicos lo que vamos a hacer es aprovechar eso. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Primero tenemos que saber qué es lo que ellos están experimentando, poder tener con ellos momentos en los que nos estén contando qué están viviendo, cómo se están sintiendo, qué cambió en su casa. Un instructor, un docente dinámico va a preguntar y va a escuchar mucho a sus estudiantes qué es lo que están viviendo para saber qué es lo que tiene que integrar. Entonces, las 3 bases para la instrucción dinámica es, número 1, la comunicación, para no solo enfocarnos en el contenido, sino también cuáles son las razones para aprenderlo. ¿Por qué te va a servir más allá de que es una etapa de la vida o más allá de que porque tienes que saber sumar o porque tienes que saber leer? Hay motivaciones intrínsecas que van a motivar que el niño quiera aprender algo. Y lo vemos cuando, por eso a mí me gusta mucho el aprendizaje basado en proyectos, porque los niños
están muy ilusionados con, por ejemplo, el corto que están realizando y que van a presentar al final de año para un proyecto de cine, y se involucran en preparar tanto el entretenimiento para los que van a ver, como en actuar en el corto, hacer el guión, grabar, y van aprendiendo dentro de eso, y ahí le vamos integrando las matemáticas, le vamos integrando ciencias sociales, le vamos integrando demás cursos. Pues en este momento la oportunidad que nosotros tenemos es de poder convertir nuestras clases probablemente en una mezcla de diferentes metodologías activas y de diferentes herramientas para que se convierta en un aprendizaje del cual el estudiante es más dueño. Además, la instrucción dinámica requiere de actividades auténticas, como les estaba diciendo, buscar que sean una aplicación en entornos conocidos del estudiante. Podemos correr el riesgo de suponer que todos los estudiantes tienen un entorno similar al nuestro, que tienen una casa, que tiene cuartos privados por niño, o que 2 niños comparten un cuarto, que tienen un equipo dedicado, o tal vez que comparten computadora con algún hermanito, pero tenemos que saber cuáles son los entornos conocidos del estudiante, en qué condiciones se le está permitiendo que tome sus clases. ¿Será que están tomando clases en una habitación cerrada? ¿Será que están en el comedor estudiando, en la sala? ¿Están al lado de un adulto o están al lado de un hermano? ¿No? Lograr entender el entorno en el que está estudiando, el estudiante me va a ayudar a diseñar actividades auténticas para él. Además, buscar actividades innovadoras. Actividades innovadoras que los pueda traer a ellos. Yo, hablando con niños, principalmente de la edad de mi hijo, que tiene 8 años, veo que todos, en cuanto les pregunto qué querés ser cuando sea grande, en mis tiempos yo quería ser cajera de banco, porque tenían mucho dinero, decía yo, y hay otros que han querido ser astronautas cuando sean grandes, hay otros que han querido ser profesores. Los niños, compañeros de mi hijo, a quienes le he preguntado, quieren ser youtubers. Todos quieren ser youtubers. Basados con esa pregunta de qué quiere ser cuando sea grande, se les puede motivar a una cantidad de actividades en las cuales yo no voy a tener que hablar tanto, va a ser el niño el que va a estar hablando, porque está con preguntas para lograr hacer lo que quiere llegar a hacer. Es decir, la instrucción dinámica se basa en que el estudiante tenga una motivación propia. Y la tercera base, que es la relación del docente con los estudiantes, te pone como el sueño, ¿no? El docente facilitador de los aprendizajes, que va dirigiendo el flujo no tanto de lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que es verdad y lo que no es verdad, sino de cómo se va construyendo el conocimiento. El docente tiene la función de brindar reconocimiento a los logros de los estudiantes, poder ir haciendo explícito cómo va avanzando en obtener la competencia que se busca, cómo va avanzando en poder hacer algo más completo. No está malo, está menos completo, está cerca, y que el niño pueda también ir sabiendo esa retroalimentación para saber dónde mejorar. Mientras hacemos más actividades que estén relacionadas con lo que están viendo en su casa, desafortunadamente, estaba leyendo un artículo la vez pasada que decía que uno de los descubrimientos de lo que hemos tenido que hacer es que el aula unificaba las condiciones del estudiante, no importaba de dónde venían todos, a la hora de la hora todos compartíamos la misma aula y estábamos en igualdad de condiciones. En este momento está cada uno en condiciones diferentes. Entonces, lograr la motivación de ellos también va a tener que ver con que se sientan bien en donde están residiendo. Entonces, poder apoyar a los niños, y aquí, en yo le agregaría que necesitamos desarrollar relación con la persona que le está ayudando al niño, principalmente a los niños pequeños. ¿Quién es la persona que le está ayudando al niño a tomar sus clases? Aunque sea un niño muy autónomo, independiente, ¿quién le está ayudando a conectar su computadora, a ver que esté cargada, a ver que se conecte al internet? He visto muchos que lo que hacen es ver que se conecta y el papá se va o el hermano mayor se va, pero esa persona es alguien con quien nosotros como profesores deberíamos de buscar tener algún tipo de relación, al menos saber que el niño entreviste a la persona que le ayuda, que el niño lo entreviste y le diga qué es lo más difícil de ayudarme, qué es lo más fácil de ayudarme, qué es lo que más te ha gustado, qué has aprendido de estarme ayudando para que yo pueda tomar mis clases, cómo te sientes.
Y eso va a ayudar también a que todo el entorno de este muchacho tenga la motivación porque este siga aprendiendo y se vaya haciendo todavía más independiente de lo que originalmente ya era. Aquí no sé por qué se me cortó, pero fomenta la relación entre los estudiantes también. La instrucción dinámica hace que el estudiante se confirme que sus compañeros también son una fuente de aprendizaje. Habíamos hablado aquí mucho de que como respuesta a la primera pregunta, que los estudiantes obtienen sus conocimientos y aprendizaje del entorno, pero también en muchos momentos lo obtienen de sus compañeros. Sus compañeritos le confirman o le deniegan alguno, o le confirman o desconfirman algo que él tiene una noción. Entonces, también tenemos que saber fomentar esa relación de confianza de que mi compañero me está diciendo algo que yo tengo que cuestionar, algo que yo tengo que ir moderando. La instrucción dinámica busca el desarrollo del pensamiento crítico también, por eso. Entonces, por eso hay mucho cuestionamiento, no solo de lo que me están diciendo, sino de lo que yo estoy pensando, de saber qué es lo que estoy pensando como aprendiz, como persona que aprende. Y ahora tengo otra pregunta que sería, ya la vez pasada ustedes me habían contado quiénes eran, ¿verdad? Dónde trabajaban. Recuerdo que teníamos gente de administración académica, teníamos docentes, teníamos personas que están encargadas de servicios de apoyo para el aprendizaje. Y quisiera preguntarles a ustedes, con toda su experiencia, ¿qué características tiene un docente dinámico? Porque dando una charla sobre este tema una vez, me decía una profesora que a ella no le gustaba mucho el término, porque ella era una persona muy formal. Su naturaleza, su personalidad es muy formal, y me preguntaba, ¿será que es que me tengo que poner una peluca de payaso o tengo que entrar brincando el salón? ¿verdad? Y yo le decía, a ver, me imagino a la profesora así como, miren este cuadro que tengo acá. Tengo un cuadro de la Catrina, que anda hasta con un sombrero de plumas y anda con una bufanda que llama la atención. Y esta profesora me decía, ¿será que tengo que llegar yo hacia el aula para ser dinámica? Tengo que estar moviéndome de un lado a otro. Y les tiro a ustedes la pregunta, ¿será eso? ¿O qué características debería tener ese docente dinámico? Les dejo la pregunta, contéstenla en el chat y Sandra nos lo lee. Gracias, Sandra. Tenemos varias respuestas. Suseli dice apasionado por lo que hace. Reina comenta empático. Dariela, el docente dinámico es innovador. Andrea dice creativo. Solving dice le gusta y le apasiona enseñar. Tenemos más por acá. Dariela dice empático con el estudiante y su familia. Juan Daniel dice, buscan superarse a sí mismos y adquirir nuevas herramientas. Enérgico, saben escuchar a sus estudiantes y se adaptan a sus necesidades. Gabriela dice, el docente dinámico y empático. Rixi comenta, camina por el aula supervisando el trabajo de sus estudiantes. Lucía dice, un docente dinámico entre iniciativa, demuestra creatividad y es muy activo y alegre. Divertido, energizado, cambiante, con objetivos de aprendizaje claros. Los maestros les transmitimos nuestra energía a los estudiantes. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias a todos los que contestaron. Muchos contestaron. Yo creo que nos podemos ir porque ya está cubierto lo que tienen las características del docente dinámico. Ustedes lo tienen. Entre todos han dibujado ese perfil, porque el docente dinámico, aparte de esa energía, aparte de que motiva al estudiante porque se nota que es una persona apasionada por lo que está enseñando y porque cree en lo que está enseñando, además busca formas diferentes de hacerlo, además, y este es uno de los puntos que se repitió y que es bien importante, conoce a su estudiante y se adapta. Hay momentos en los que la presión por los contenidos y por los objetivos de aprendizaje que tenemos, los resultados de aprendizaje que nos están guiando, que vienen del perfil de egreso, ¿verdad? O sea, sí es un compromiso que tenemos, pero a veces es necesario dejar de cubrir ese contenido y abordar el tema de que el niño tiene mucho miedo de salir de su casa y pues dice, mejor yo no voy a volver a salir.
¿verdad? El momento en el que nos tengamos que enfrentar nosotros a la reapertura y que el niño tenga que volver a la calle, todos vamos a tener que trabajar en ayudarle en adaptarse a que lo que le dijimos que no hiciera, que le decíamos no salgas de casa, no salgas de casa, no salgas de casa, va a cambiar y va a ser un sí, puede salir, y va a tener un miedo. Entonces, aunque yo le quiera estar enseñando en ese momento cómo sumar en 3 dígitos, tal vez va a ver que cuando yo perciba que los niños están más bien con un miedo diferente, abordarlo y platicarlo con ellos. Un docente dinámico hace pausas. Contraintuitivo, porque estamos hablando dinámico, y dinamismo es movimiento y dinamismo es actividad. También es muy reflexivo y hace pausas cuando es necesario. Vamos a hablar un poquito de esas características. Muchas gracias por compartir sus definiciones. Docente dinámico es facilitador del aprendizaje, y creo que eso, pues, todo docente que implementa metodologías activas, que aspira a ser constructivista, ya no busca ser el que provee de conocimiento y de iluminación a aquellos que no saben, ¿verdad? No es el que le viene a enseñar a alguien, sino que es el que viene a acompañar para que se construya ese aprendizaje. La docencia dinámica, pues, es parte de metodologías constructivistas y tiene pues fundamentos de metodologías activas. También es líder de la clase y experto en la materia. Hay muchas críticas hacia los métodos de docencia dinámica, de preguntas socráticas, en las que parece que el profesor ya no estuviera guiando, que no estuviera actuando como experto, porque no da las respuestas directamente. Lo que pasa es que tiene esa fineza de llevar al grupo y al estudiante a la respuesta que se está buscando, o a la conclusión que se puede llevar. Pero sí es un experto en la materia, sí es un líder de la clase. También modera el comportamiento e interacciones de los estudiantes. Alguien hablaba de el docente dinámico, supervisa la clase, anda recorriendo la clase. Y yo les tengo una pregunta a todos, porque es un reto que tenemos. ¿Cómo le podemos hacer para poder ver el trabajo en grupo de nuestros estudiantes? Si nosotros le decimos ahorita, aquí, bueno, niños, ustedes se van a conectar, no sé, por WhatsApp, o van a hacer grupitos y se unen en un enlace de Google Meet o demás, si solo están ellos, ¿cómo puedo yo entrar? Entonces, hay formas. Yo lo que he usado principalmente lo he hecho en Zoom. En la plataforma Zoom le permite armar breakout rooms. Entonces uno arma esos breakout rooms y como moderador yo puedo entrar a cada uno de los grupos. Entonces ya he hecho varios talleres de esa forma, en la cual separo los grupos, los puedo armar de manera aleatoria, o yo eligiendo quiénes quedan, los envío a sus grupos y entonces ya quedan ellos. Saben quién es el moderador del subgrupo, saben quién es el que está tomando apuntes, y ellos van manejando y yo voy entrando para saber si hay preguntas o tal vez solo para escuchar. Yo les avisé previamente que iba a estar entrando, ¿verdad? Y lo he manejado por Zoom. He sido la plataforma que he encontrado que mejor maneja el tema de trabajo en grupo, permitiendo que el docente pueda entrar y salir y que los estudiantes lo puedan llamar con preguntas. El docente dinámico también organiza la presentación del contenido y el flujo del aprendizaje. ¿Se acuerdan que el lunes hablábamos de que uno de los retos de la educación remota de emergencia es que había actividades que el docente y la institución controlaban para el estudiante, y que en este momento es el estudiante el que tiene que administrarlas? Por ejemplo, la administración del tiempo, por ejemplo, las condiciones físicas de donde está recibiendo su clase. Por los momentos, por lo menos todavía, sí tenemos la función de organizar la presentación del contenido, organizar qué va antes de qué y cuál va a ser el flujo que se va a seguir. El docente dinámico brinda retroalimentación, mucha retroalimentación, y si no la puede brindar él, promueve que se dé retroalimentación entre pares. Promover que se dé retroalimentación entre pares es hacerlos practicar también. Por eso también sí sería muy bueno que pudiera haber en esos trabajos de grupo momentos en los que yo le pida al estudiante, decirle a tu compañero qué te pareció, que ha hecho muy bien en esto que hizo.
decirle a tu otro compañero qué ha hecho muy bien. Empezamos con rondas de qué se ha hecho muy bien. Una retroalimentación no tiene por qué siempre ser de aspectos a mejorar. Y cuando estamos queriendo desarrollar la confianza de decirle a otra persona lo que pienso, es muy conveniente empezar con, hacemos ronda de puras cosas positivas. Eventualmente los podemos empezar a preparar ya para dar aspectos positivos y aspectos a mejorar. Y lo que yo hago es que les digo, dame 2 positivos por cada aspecto a mejorar que le quieras compartir a tu compañero. Y empiezan a salir cosas muy bonitas que les van fortaleciendo su propia autoestima, les van fortaleciendo su seguridad en lo que están diciendo. Y como saben que va a haber retroalimentación, se preparan mucho más. Podemos ir viendo que el docente dinámico va logrando que su estudiante se involucre, porque las actividades no solo son para completar la actividad, sino porque tienen un fin más allá. En el momento en el que yo sé que se lo voy a presentar a alguien más, que alguien más va a leer lo que yo estoy escribiendo o que va a escuchar lo que yo estoy diciendo, entonces me preparo mucho mejor. A veces ya en la universidad hay muchachos que me dicen, no, ingeniera, de haber sabido que usted iba a enseñar esto a otras personas, lo habría hecho mejor. ¿Verdad? Entonces, sí, el andamiaje que le vayamos poniendo a nuestros estudiantes de cómo ir mejorando y de qué cosas están bien y de cómo decirle a los demás cómo lo están haciendo, los prepara para autoevaluarse. Y por último, también permite a los estudiantes llegar a sus propias soluciones. Este docente dinámico va a buscar no ser solamente él o ella la fuente de respuestas o la fuente de soluciones. Va a buscar que en primera instancia sean los mismos estudiantes los que lleguen a esas soluciones y respuestas y las compartan con sus compañeros y luego ratifica como experto en la materia. Corrige, complementa o ratifica, pero que primero sean los estudiantes los que den las respuestas. Quisiera saber si a este momento hay alguna pregunta o comentario. Yo voy a cambiar de audífonos porque estos se me están descargando. Hola, hay una opinión, dice Nolvia Magdalena Cáceres, dice, opino que no es en todas las asignaturas se puede aplicar un modelo constructivista, especialmente en las asignaturas donde el conocimiento ya está dado, por ejemplo, en las matemáticas, las ciencias y otras que ya están áreas de conocimiento se obtiene y se descubre. No la escuchamos, Sol, tiene apagado su micrófono. Gracias, muchas gracias, Sandra. Gracias. ¿Me puede repetir en breve lo que estaba hablando, solo para reconfirmar que escuché bien? Es una opinión de Nolvia Magdalena Cáceres. Dice, opino que no en todas las asignaturas se puede aplicar un modelo constructivista, especialmente en las asignaturas donde el conocimiento ya está dado. Por ejemplo, en las matemáticas, las ciencias y otras, ya que estas áreas el conocimiento se obtiene y se descubre. Gracias, Sandra. Hola, Nolvia. Gracias por su comentario. Y sí, en la parte procedimental de las matemáticas, pues sería hasta absurdo esperar que alguien descubriera por sí cuál es el procedimiento, ¿verdad? Porque pues es un procedimiento que tomó años para la humanidad llegar a él. Lo que se puede descubrir, y también el docente dinámico se enfoca mucho en descubrir los porqués o para qué. Yo podré, aquí donde hablamos en las razones, ¿cuál es la razón? ¿Cuál sería la razón para los estudiantes de aprender algo? Entonces, no vamos a construir juntos cuál es el procedimiento, no vamos a llegar a ese, sino que vamos a conocer el valor de saber eso para una persona de mi edad o para una persona que va a hacer lo que yo quiero hacer en el futuro. Por eso está enganchado con la motivación intrínseca, pero sí, como usted lo dice, estoy de acuerdo, no todos los conocimientos se pueden deducir. Habrá cosas que se tienen que aprender y se van aprendiendo por la práctica, idealmente. Los procedimientos, pues no hay, o sea, tendríamos que pasar 50 años en escuela para llegar a deducir tal vez 3, 4 procedimientos.
no es ese, pero sí vamos pegados con los resultados de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje que tenga el curso. Generalmente la parte conceptual, antes de poder entender yo el concepto, requiero tener dónde anclarlo. Y es mucho mejor si lo puedo anclar en algo que yo conozco que en algo que es abstracto para mí. Entonces, hay un ejemplo clásico que es el ejemplo de hablar sobre las jirafas y el tamaño de las jirafas y el color de las jirafas, cuando el niño solo ha visto jirafas en un libro y es una foto o un dibujo de ese tamaño. Un niño nunca ha estado frente a una jirafa, al menos no el general de nuestros estudiantes. Habrá alguno que fue a un zoológico en algún momento y pudo ver una jirafa en vivo, pero los perros son más familiares. Es más probable que un niño se haya visto un perro o un gato a que haya visto una jirafa o un elefante. Entonces, le brindo posibilidades de anclarlo a algo que sea más cercano y el concepto de por qué me va a servir o para qué lo estoy aprendiendo. Ya luego, cómo cortarle, a ver, no, iba a decir cómo cortarle el pelo a mi perrito, pero algo que el niño pueda tener que aprender, que pueda hacer cuántas patas tiene mi perro, probablemente es mejor que sea un procedimiento que lo hablamos con el perro y no con la jirafa. Y si queremos decir si está renco y no le sirve una patita porque se golpeó, con cuántas está caminando, va a poderlo decir mejor que con la jirafa porque no puede saber, no lo ha visto completo. Entonces, sí estoy de acuerdo, no todos los conocimientos se pueden deducir ni se puede llegar por descubrimiento, principalmente en los procedimientos. Igual con los conceptos no es tan fácil que yo llegue a definirlos, pero se puede encontrar por descubrimiento los porqués o para qué, de acuerdo a la edad y a los objetivos que tengamos en la clase. Gracias por su comentario. Ahora, las principales actividades del aprendizaje, del aprendizaje dinámico, de la docencia dinámica, tenemos la que es por excelencia son las preguntas socráticas. Al docente dinámico se le invita mucho a que haga preguntas socráticas, y esto está enlazado con lo que estábamos diciendo antes, porque es para fomentar pensamiento crítico, para conocer las formas de pensar, para explorar actitudes. Cuando un estudiante me resuelve un problema de matemáticas, que yo le dije que había en un almacén 8 cajas y se vendieron 3, ¿y cuántas quedaron? Y solo me enfoco en que el niño me diga que quedaron 5, pero no le pregunto cómo sabe que fueron 5, me estoy perdiendo de la oportunidad de hacer preguntas socráticas, preguntas de seguimiento. Podíamos ahí explorar cómo se siente de que de que ya no están las 8 originales que tenían. ¿Qué ventajas hay de que solo queden esas? Y entonces empezamos a cubrir nuestros objetivos actitudinales usando como pretexto los objetivos conceptuales y procedimentales. Con las preguntas socráticas podemos hacer esos sondeos de temas que a que el estudiante le dan miedo, de temas que al estudiante le gustan, de temas que al estudiante le aburren. ¿Y por qué le aburren? A veces cree que ya sabe de qué se trata. Entonces, con las preguntas socráticas podemos llegar y entender cómo podemos adaptar o reenfocar los contenidos que teníamos. Es decir, nos pueden ayudar para hacer evaluaciones diagnósticas y formativas. Pero antes de pasarme a las evaluaciones, preguntas socráticas online, las herramientas que se utilizan para métodos asincrónicos generalmente son los foros de discusión. Si en su institución hay un Learning Management System o LMS, en Unitec, por ejemplo, usamos Blackboard, hay instituciones que usan Moodle o hay instituciones que usan otras plataformas de acuerdo a sus necesidades. Pero en el LMS, la herramienta que más se adapta para preguntas socráticas es el foro de discusión. Es asincrónico, lo que quiere decir es que la persona lo va a ir respondiendo a su ritmo, pero generalmente le ponemos límites de tiempo y entonces le damos también indicaciones de qué espero. Espero que le conteste a sus compañeros, espero que publique primero y le tengo que decir si yo le voy a contestar o no le voy a contestar.
Las preguntas socráticas tienen la característica de que van a hacer seguimiento, no se quedan con la primera respuesta, sino que exploran un poco más y generalmente van más a explorar la forma de pensar y las actitudes, más que el concepto. Entonces, sí vamos alineados con el comentario que hacía su compañera. Y como les decía, asincrónico con los foros de discusión, sincrónico, pues sería ideal en una sesión como esta en la que estábamos, en la cual sí pudiera el participante hablar. La pesadilla es que cuando les permitimos que tengan todos los micrófonos abiertos a los muchachos, a veces se mete todo el ruido de sus computadoras, pero se puede ir controlando. Se puede ir controlando y como grupo lo podemos ir controlando. No todo tiene que caer en el docente. El docente puede apoyarse de su grupo para decirle, ok, este es el momento en que todos vamos a apagar los micrófonos. Y 3, 2, 1, apagado. Si alguien quiere hablar, enciende su micrófono y hace algo, no aplaude o dice, y vamos definiendo las reglas para hacerlo. Eso de manera sincrónica. Ahora, las evaluaciones diagnósticas y formativas también son parte del aprendizaje dinámico. Eso le va dando la dinámica a la docencia, porque yo estoy midiendo no solo con los aprendizajes previos, sino también cómo va evolucionando mi estudiante y me va ayudando a reenfocar tanto métodos como contenidos. Para hacer estas evaluaciones diagnósticas podemos hacer desde sondeos rápidos. Creo que mañana el webinar va a hablar sobre algunas herramientas ya específicas. Creo que va a hablar sobre Kahoot. Muchos hemos usado Kahoot, lo amamos, nos gusta mucho, porque además incluye otro elemento del aprendizaje dinámico, que es la gamificación. Es decir, está presentado como un juego, pero también hay otras herramientas que le permiten a uno usar el teléfono como un clicker, que antes las escuelas, las instituciones tenían que hacer mucha inversión en comprar unas cajas que traían los clickers y entonces uno le podía preguntar al estudiante y que le contestara 1, 2, 3 o 4, pero ahora los teléfonos celulares y las tablets se han convertido en clickers y el muchacho le puede ir contestando solo para ir haciendo una evaluación diagnóstica. En la clase lo que hacíamos era muéstreme con sus manos de 1 a 5 qué tanto entendió, qué tanto no. En sesiones, por ejemplo, sincrónicas como esta, yo uso mucho el chat, donde les digo, díganme de 1 a 5 qué tanto se está cubriendo su expectativa, y donde 1 es muy poco y 5 es mucho. Y entonces voy viendo cómo va la respuesta y me voy reorientando. Esos son sondeos rápidos que se pueden hacer, como les decía, tanto en dispositivos móviles como en clases sincrónicas. La lluvia de conclusiones sería igual. Yo es que sí uso mucho el chat en este tipo de sesiones. Uso mucho el chat y ahí me van diciendo, y entonces le digo, bueno, antes de cerrar, quisiera que cada uno me dé su conclusión en una palabra, o que me den su conclusión en una frase, ¿verdad? Y entonces lo vamos recolectando. Podríamos hacer un grupo de discusión, también un foro de discusión, en el que simplemente es que cada uno dé cuál es su conclusión principal, y ese es como mi comprobación, mi evaluación formativa de que se fue, en función de esas conclusiones, que tanto se fue cubriendo. Y los boletos de salida, que son aquel famoso ejercicio en el que termina puede salir, que hacíamos en la clase, ¿no? Si terminó, me enseña y puede salir. Y entonces en online también tenemos boletos de salida en los cuales hay contenidos que le podemos dejar al estudiante que sean autoinstructivos, o sea, a su propio ritmo, y que ellos vayan decidiendo, cuando ya lo completé, me avisan, o hacen un cheque, o mandan un correo, y ya puedes pasar a otra actividad. El docente dinámico, el instructor dinámico, también diseña actividades para los que van a terminar más pronto. Probablemente los que terminaron más pronto es porque ya habían comprendido o tenían esa competencia más desarrollada, y entonces le van a hacer como un reto extra. Y entonces les podemos decir, bueno, los que terminen antes van a tener acceso a este reto extra que los que logren resolverlo yo los voy a publicar en los anuncios de la escuela, por ejemplo. Empezamos a meterle no solo el tema de que te lo voy a hacer por una nota, sino por reconocimiento, sino por
también la experiencia. Hay algunos que buscan ser quien fue el primero o quien lo logró resolver. Entonces hacemos esas motivaciones con estas que me sirven a mí de evaluación formativa, pero también sirven para ir motivando al estudiante. Y ir controlando el aprendizaje de manera formativa, es decir, no voy avanzando por avanzar. Si yo mido que todavía no se ha cubierto bien un conocimiento, no se ha desarrollado bien una competencia, pues tal vez tendré que redefinir cómo voy a trabajar el resto de la clase para así poder cubrirlo. Otra actividad online del aprendizaje dinámico es la gamificación. Es una que a mí particularmente me gusta mucho. Creo que es la gran aportación que le ha hecho al mundo la plataforma para aprender idiomas que se llama Duolingo. Duolingo está completamente gamificada y tiene las características que terminan enganchándolo mucho a uno, porque tiene recompensas no solo por lograr retos grandes, sino que también tiene recompensas por cosas que son muy sencillitas. Entonces, hay unos que son early wins, que te van aportando un poquito, y cuando completas algo más grande, sí te da como un badge mucho más grande. Tiene competencia porque te vamos mostrando un tablero de liderazgo y dice, usted es el número 4 entre 200 que están en este nivel. En cuanto a tu grado de avance, ¿verdad? Vas de cuarto entre 200. Y entonces yo digo, no, pero quiero ir de tercero, no, pero quiero ir de segundo. Y empiezo a meterle más horas. Y también tiene niveles de dificultad. Yo voy haciéndome de un buito que es muy chiquito a un búho que es como más fuerte. Y a ese búho que es más fuerte se le presentan retos más fuertes también. Y entonces el tema de la gamificación, que es diferente de la ludificación, ¿verdad? Sí, lo que hace es que integra componentes de los juegos en el aprendizaje como un método para involucrar y motivar a los estudiantes. Y por último, también como parte de las actividades del aprendizaje dinámico, están las actividades cerebrales. Es decir, todo lo que tenga que ver con mapas conceptuales, que por lo menos en andragogía sabemos que es una de las bases de la motivación para el estudiante adulto, es saber cuál es el mapa completo y cómo se relaciona cada una de las cosas que va a aprender. Aquí pues les plantearía a ustedes más bien la pregunta si me pueden ilustrar. Yo no sé respecto de eso en aprendizaje de niños y adolescentes, qué tan necesario es con ellos que puedan tener ellos el mapa conceptual o el mapa grande de lo que están aprendiendo y cómo se relaciona. Si alguien me lo puede contestar, yo les voy a agradecer. Para aprender sobre el área en la que ustedes trabajan, pero por un lado presentárselos como andamiaje para que eventualmente ellos lo puedan armar. Y vamos dándole los retos de algo que me dijiste sencillito, muéstramelo con un mapa conceptual. Ir trabajando en que él vaya creando, o sea, que no solo lo está diciendo en palabras, sino que lo está expresando con un mapa conceptual que tiende a ser más similar a cómo está armado nuestro cerebro o cómo funciona nuestra forma de pensar, lo involucra y hace la clase más dinámica, porque ya no solo está escuchando, sino que está también él armando algo. Otra actividad es un descanso cerebral y a medida vamos subiendo en los grados y en edad del estudiante se nos va olvidando eso, que cuando tenemos actividades que simplemente son de cantar o que son de bailar o que son de resolver un rompecabezas, que le dan un descanso al cerebro, pero que también le ayudan a que lo que se ha estado trabajando decante, como que tome el lugar que se merece, son actividades del aprendizaje dinámico. Un estudiante va a apreciar mucho una clase que tenga esa variedad y que tenga esos premios o esas sorpresitas en medio del camino que no sabes en qué clase va a haber esa actividad que tanto me gusta, por ejemplo, de resolver un rompecabezas o de resolver un acertijo. Acertijos nos gustan a todos, nos gustan mucho, solo tiene que estar adecuado a la edad y nos va a terminar involucrando. Pero que no tenga que ver con la clase, sino que tiene que ver con otro tema que le va a sacar su mente. Y también actividades cerebrales como la atención enfocada. Cada vez más se está integrando el tema del mindfulness y de la felicidad
en los trabajos. Y tiene que llegar también hasta el área de educación, el tema de estar consciente de cómo me siento, de qué cosas me hacen feliz, de qué cosas no me hacen feliz, y de cómo, de los estímulos que yo recibo, de cómo la felicidad que yo percibo. Hay un estudio que dice que el 40% es genético, es heredado. Tienes otro 20% que es por las circunstancias y el otro 40% tiene que ver con mis propias reacciones. O sea, yo puedo controlar 40% de mi felicidad y el otro viene ya dado. El tema de atención enfocada son ejercicios de respiración, son ejercicios de hacerme un masajito en las manos o hacerme un masajito en la cara, de tocarme el pelo, que en algún momento cuando empezamos a hacerlo se siente como ridículo o puede darle pena a alguien, pero a medida lo vamos integrando y decimos, bueno, vamos a respirar durante un minuto y cada quien va a ir contando cuántas respiraciones hizo. Y después nos van a contar, ¿verdad? O van a respirar muy lento, a ver quién puede respirar menos, o quién puede respirar más. Esas actividades que van reconociendo su organismo y su cuerpo le ayudan mucho para que su clase tenga una diversidad que la haga dinámica. Con eso yo tengo pues cubierto lo que traía para, la vez pasada no me dio tiempo de escuchar mucho sus preguntas y esta vez vamos a tener 8 minutos para que me puedan compartir preguntas, comentarios, reacciones y en la medida de lo posible las podamos ver ahora. Entonces, Sandra, de nuevo, muchas gracias a usted porque usted nos está interpretando todo y moderando todo y le pediría que me ayude ahí con alguna selección. Ahorita lo que tenemos son comentarios sobre el mapa conceptual. Dice Sonia Peña, mapa conceptual organiza la información por niveles. Es fácil de entender conceptos. Dice Patricia Espinal, yo uso también figuras como árboles, dibujos de escaleras, pasteles para enseñar categorías gramaticales. Clara. Muchas gracias. Sí, Clara Velázquez comparte, dice, en la clase de escritura en Kinder realizamos mapas conceptuales o lluvias de ideas, diagramas de Venn, para que el niño aprenda a organizar sus ideas de escribir sobre un tema. Precioso, precioso. Y olvidé, cuando hablaba de mapas conceptuales, también están los mapas mentales, que son menos estructurados y son más parecidos a este que me están contando. Y la idea es que en lugar de escribirlo en palabras, de escribir un párrafo, que te lo pueda mostrar geográficamente. Ayuda en el desarrollo de la capacidad de síntesis y si lo podemos empezar a desarrollar desde muy pequeño, va a ser una gran ganancia para ese profesional eventualmente. ¿Tenemos alguna otra? Dice Dariela, dice, excelente participación, Solange, me llevo muy buenas ideas. Gracias, Dariela. Un gusto. Cintia Isela Cano, ¿desde qué edad se puede implementar mindfulness? Cintia, mindfulness en teoría desde que naces. En teoría desde que naces, me has tocado otro tema que me gusta mucho, que he estado explorando y trabajando, y algunos lo asocian solo con el yoga, pero no solo es eso, y hay yoga para niños, y se los enseñan de forma distinta. Entonces, hablan, por ejemplo, de los animalitos que están en la playa, y entonces la tortuga, y hacen la postura de la tortuga, y hablan del pez, y hacen la postura del pez, y hablan del árbol, y hacen la postura del árbol, pero le están ayudando al niño a que reconozca su cuerpo, a que reconozca cómo se siente, porque se habla de, ¿y qué te hace sentir una tortuga? Te hace sentir cariño, miedo, asco, ¿verdad? Y empiezan como a trabajarlo desde chiquitos, pero hay ejercicios de mindfulness para todas las edades y se puede incluir desde temprano. Además, uno de los beneficios es que le ayuda al niño a expresarse. Yo conozco el caso de una niña que cuando entró a prekinder, iba ella muy emocionada porque era su primer día de clases, tenía un uniforme nuevo, la lonchera, la mochila que quería. Cuando llegó a la clase, le presentaron a sus maestras y feliz, pero cuando se iban sus papás, cuando los vio, se despidió de ellos y cuando los vio irse,
empezó como a llorar y las profesoras dijeron, sí, venite, distráete en otra cosa. Y dijo, tengo miedo de quedarme sin mis papás aquí, porque ustedes casi no las conozco. Y la conclusión fue, bueno, esta niña tiene una inteligencia emocional bastante desarrollada porque puede identificar lo que está sintiendo y expresarlo. El mindfulness tiene técnicas que ayudan principalmente a eso, no solo a niños, sino también a nosotros como adultos, para identificar cómo me estoy sintiendo y reaccionar de una forma que me haga bien a mí y a los demás. Entonces, la hice larga porque me gusta mucho el tema, está muy relacionado con la ciencia de la felicidad, que está directamente relacionada con nuestra salud también. Una persona feliz tiende a ser más saludable y tiende también a ser más consciente de las decisiones que toma y de lo que hace. Gracias por tu pregunta, Cintia. Comenta Rixi Donaire, actividades cerebrales son bonitas, también los plegados, los labbooks, mapas mentales. Comenta Alcides Quiroz, me gusta la idea de que los alumnos hagan ciertas actividades más para reconocimiento y no por una nota o calificación. Gracias, Alcides. Y esa es la base de la gamificación, de buscar, y gamificación le da una motivación extrínseca, pero eventualmente que nosotros vayamos encontrando que el niño y el estudiante vaya desarrollando un motivo interno, no solo por la calificación. Y en efecto, estas actividades le ayudan a explorar eso, a decir, o sea, que yo podría hacer esto otro, ya no solo en la escuela, ya me podría dedicar a esto después, o puedo ser como papá, no solo por los zapatos que usa, sino porque yo también, y los niños, muchos niños están viendo eso, dicen, mi papá está trabajando enfrente de la computadora y yo estoy recibiendo clases enfrente de la computadora. Se identifican con sus padres a los que están viendo que están teniendo ese tipo de actividades. Solvin González pregunta, ¿cómo puede un maestro fortalecer o mejorar su dinamismo en clase? Solvin, gracias por su pregunta. Suena sencilla, pero es comenzando, iniciando por algo pequeño, iniciando por algo pequeño, yo le recomendaría ver, hay, hay, hay películas clásicas, ¿no? Clásicas de los docentes dinámicos y tal vez verlas no con el ojo del espectador de una película, sino que con el de un observador de clase, que va a ver cómo hacía el profesor que interpretó Robin Williams, cómo hacía Harry Potter cuando en la película de... ya se me olvidó, pero en la película La Orden del Fénix, para enseñar, ver contraejemplos y decidir una cosa que usted quisiera implementar. Decide una cosa que quiere implementar, por ejemplo, voy a variar en las metodologías. Esta vez voy a buscar ponerles un reto y que ellos me den las respuestas. Entonces lo decido, investigo, lo decido, lo empiezo a hacer y implemento un poco de investigación-acción. Es decir, reflexiono sobre lo que está pasando. ¿Cómo me siento yo cuando le hago preguntas a mis estudiantes, pero les doy tiempo de responderlas? O sea, una de las críticas que nos hacen para los que estamos empezando en preguntas socráticas es que no respondemos nuestras propias preguntas. Hago la pregunta y no espero ni 10 segundos cuando estoy o repreguntando, o sea, reformulándola o contestándola yo misma. Dicen, no, aprende a tener tranquilidad con el silencio. Los estudiantes acaban de recibir tu pregunta y le están maquinando. Entonces, le diría, elija una, impleméntela y trate de reflexionar. Lleve un diario reflexivo de cómo me sentí, cómo reaccionaron los estudiantes, qué cambiaría, qué cosa le voy a cambiar para ver si reaccionan diferente y si pudiera, eventualmente preguntarle a los alumnos cómo se sintieron, qué les pareció esa actividad, qué cosas buenas o qué cosas le cambiarían. Es muy bonito cuando uno empieza a compartir también con sus estudiantes, pidiéndoles reflexión sobre lo que uno hizo y que ellos evalúen tu trabajo, no con una calificación, pero con una retroalimentación. Entonces, esa sería mi recomendación. Número uno, saber de dónde estoy partiendo, porque todos podemos mejorar si sabemos desde dónde estamos partiendo. Número dos, elegir una cosa
comenzar a implementarla, pero reflexionar sobre cómo me está yendo. Saber que probablemente a la primera no me va a salir bien, pero después de varios intentos solo puedo mejorar. Es el efecto de la práctica. Y creo que se nos acabó el tiempo. Sandra. Solo hay un comentario que me gustaría que dice Gabriela Zelaya. Este tiempo nos ha obligado a aplicar este proceso de educación remota de emergencia, pero definitivamente nos invita a reflexionar a que debemos capacitarnos y prepararnos que aunque volvamos al sistema presencial, sigamos creciendo en la utilización de recursos y materiales educativos de forma virtual y no para niveles que muchos de nosotros no abarcamos. Muchas gracias y creo que es la mejor forma de concluir, muy buena conclusión. Esto solo va para adelante. De lo que yo he estado leyendo, de los artículos que están saliendo y las reflexiones que están saliendo en EDUCAUSE, en el Education Review, en todos los que están investigando el tema, todos concluyen que no hay un lugar a donde regresar. Eso se acabó. Y solo hay un futuro sobre el que podemos trabajar y para el que nos podemos preparar. Y tenemos la gran oportunidad de ser los que vamos a forjar ese futuro, inventando, probando, fallando algunas veces, pero sabiendo que lo vamos a hacer para mejorar. Yo les agradezco su atención, sus participaciones, su paciencia y ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que los próximos webinars de la serie les sean de mucho provecho. Gracias.